Y tenemos que hablar, bueno, de todo lo que tiene que ver con nuestra economía, porque ayer se conocieron datos concretamente del INDEC. Y atención con esto, porque bueno, se habló tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo mencionábamos también cuando hacíamos referencia a los titulares más importantes de la jornada. Una familia ya necesita, atención, 25.206 pesos para no ser pobre. Esto es, bueno, en base a lo último que ha publicado el INDEC. También habló, bueno, de la desocupación, también se habló de este tercer trimestre, de la caída. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Alfredo Blanco, desde Córdoba, que está en comunicación con nosotros. ¿Alfredo? Hola. Hola, Sí. ¿qué tal? Buen Buenos día, días, Gerardo. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien. Muchas gracias por atendernos y bueno, sobre todo por ayudarnos a entender un poco los datos que ha publicado ayer el INDEC. Bueno, digamos, empezando por los datos de pobreza, podríamos decir. Sí. Ya había una información de un relevamiento que hace la UCA normalmente, que digamos es considerado un relevamiento bueno, más allá de alguna observación que a veces se hace sobre algún cambio de metodología, pero en realidad, bueno, el dato que en realidad es tremendo, pero da la impresión que ya no nos sorprende que un tercio de la población esté bajo la línea de pobreza, ¿no es cierto? En el caso de la información que dio la UCA, eso ha aumentado, me parece que razonablemente uno debía esperar eso a partir del aumento que ha habido en los precios, de la inflación, después de la corrida cambiaria. Y bueno, y el dato de ayer de INDEC confirma, digamos, en el primer semestre de 2018, según INDEC, hay 27% de la población bajo la línea de pobreza. Eso es muchísimo. Es un dato tremendo. Yo creo que tenemos una tendencia a ver como natural cosas que obviamente no lo son. Y el dato de pobreza, y cuando uno indaga un poco más de información sobre pobreza y mira que cuando uno ve por tramo etario, tenemos en el tramo de niñas, niños y adolescentes el impacto más fuerte, digamos, de personas en condiciones de pobreza, están, digamos, alrededor del 40%, es una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, y que tiene que ver, obviamente, con la evolución en general de la economía, con la performance macroeconómica que está dando mucho trabajo, digamos. Se conoció ayer el dato de desocupación, como decía Geraldine, que da para el tercer trimestre el 9%. Yo sinceramente creo que la última vez que hablamos, yo decía que me parecía que íbamos a entrar a una tasa de desocupación, de desempleo abierto de 2 dígitos. No ocurrió eso, afortunadamente, pero hay que tener en cuenta y muy presente que este dato que dice que es 9%, digamos, ese dato es el dato al tercer trimestre, ¿no? Ajá. Es decir, julio, agosto, septiembre. Y yo he insistido mucho en que el impacto pleno de la contracción del nivel de actividad en realidad iba a venir en el último trimestre de este año. En este que estamos transitando, yo creo que claramente ya uno lo puede ver con otros indicadores, cuando uno mira que cayó el Producto Bruto, que el nivel de la actividad económica también se contrae, digamos, y eso en algún momento llega al mercado de trabajo. Todavía da la impresión, en este dato, que es el trimestre, bueno, que está en 9%, pero uno debería esperar que la desocupación va a aumentar un poco. En algún momento eso llega al mercado de trabajo. Sí, ahora, Alfredo, una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con estas dos cuestiones que estábamos mencionando. Que haya una desocupación del 9% y que, en el tercer trimestre, por supuesto, y que haya un tercio de la población que vive bajo la línea de pobreza, ¿no es incoherente? No, Geraldine, es muy buena la observación, pero no es por una inconsistencia. Ajá. Lo que uno puede concluir es que aún la gente que tiene trabajo es pobre, está en condiciones de pobreza, claro. Eso es, bueno, y eso tiene que ver con que la inflación, en realidad, hace caer el poder de compra de los salarios, y entonces alguien que tiene un trabajo, ni qué hablar digamos, además tenemos 40%, no recuerdo bien el número de población, de empleados que están en condiciones no regulares, digamos. Claro. Si uno toma los empleos en blanco, seguramente aún en ese sector hay muchos que están por debajo de esa línea de pobreza. Y aclaremos además que es la pobreza medida por ingreso, que es una forma de medir la pobreza
forma que por supuesto se utiliza en muchos lugares del mundo, pero hay otras formas, porque uno podría decir, a lo mejor yo gano 25.000 pesos, supongamos. Sí. Pero en realidad no tengo acceso a lo mejor al agua potable, o no tengo acceso a la salud, o no tengo, es decir, hay otros indicadores que se llaman divisiones multidimensionales de la pobreza, que probablemente nos darían más aún. O sea que, siguiendo tu razonamiento, si Sí. solamente tenemos 9% de tasa abierta de desempleo, y tenemos un tercio, digamos, por hacer un número redondo, de la población bajo la línea de pobreza, quiere decir que no solamente los desempleados son pobres, que hay empleados que son pobres y que dentro de los empleados, tanto los que están en condiciones de precariedad laboral como los que están regularmente registrados, hay pobres también entre ellos. Y eso tiene que ver, bueno, en realidad el impacto de la inflación que hemos tenido, indudablemente, uno midiendo la inflación por la línea de ingreso, digamos, midiendo con la línea de pobreza, midiendo, digo, la pobreza por la línea de nivel de ingreso, sin lugar a dudas, ha aumentado la pobreza y a mí me da la impresión que en el corto plazo no vamos a ver muchas modificaciones de eso. Sí, y además esto que vos mencionabas también, Alfredo, falta todavía los datos del último trimestre que fue el más fuerte, incluso ahora también se están conociendo varias entidades, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos, que han cerrado sus puertas, que bueno, que han tomado esta decisión también de despedir a sus empleados. Sí, yo creo que hemos llegado, yo lo decía hace algunas semanas atrás, hemos llegado digamos, a que se ha verificado el impacto, digamos, de las medidas de control monetario y digamos, de ajuste fiscal del gobierno. O sea, eso se tomaron las medidas, la tasa de interés muy alta, la decisión de que la cantidad de dinero de la economía, es decir, lo que los economistas llamamos M0, que es la base monetaria, no crezca en términos nominales, es decir, que sigue siendo el mismo número, quiere decir que cada vez va a haber menos dinero en la economía porque la inflación sigue. Sí, eso es terrible. Obviamente impacta a nivel de actividad, ¿no? Mi impresión es que este último trimestre es muy probable que sea el peor de los trimestres después digamos, de la adopción de las medidas de política. O sea, que estamos viviendo la peor situación. O sea, yo creo que estamos en la situación más de mayor contracción del nivel de actividad que vamos a tener. ¿Y podemos bajar un poco más? Bueno, o sea, ahí ¿podemos estar peor a como estamos hoy? Bueno, peor se puede estar siempre. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente. Pero yo diría esto, cuando uno mira hacia adelante, con las predicciones de la economía, hay que hacerlas con mucha prudencia, digamos. Sí, yo creo que alguna vez te he comentado, yo a mis alumnos hay que parecerse a los astrónomos más que a los astrólogos. Claro. Es decir, hay que tratar de tener una mirada lo más objetiva posible, aunque en las ciencias sociales la objetividad no es, digamos, un patrón, digamos, fácil de sostener. Pero yo diría que en este momento hay como dos visiones a futuro. Están aquellos que dicen, bueno, en realidad ya a partir del primer mes del año que viene, en el primer trimestre, ya vamos a andar bien, va a mejorar la situación, hacia fines del primer trimestre vamos a tener una ayuda grande del sector agropecuario, son las exportaciones, la cosecha, vamos a tener una cosecha récord si no hay alguna situación inesperada con el clima. Y entonces, bueno, ya vamos a andar bien durante el primer trimestre. Y hay otra visión que dice, no, eso no va a ocurrir. Por supuesto hay quienes dicen, bueno, esto va a estallar, pero dejemos de lado ese tipo de afirmaciones. Lo que yo creo es que tenemos por delante todavía varios meses de la actividad contraída. Si a mí me dijeran que dijera a partir de cuándo, aunque yo me resisto mucho por pronóstico, diría, no esperaría la recuperación antes de junio, julio del año que viene. O sea, en la época de las elecciones ya. Bueno, lo cual, incluso yo creo que eso puede ser algo que el gobierno también lo esté pensando, aunque el gobierno cree que el primer trimestre se va a recuperar la economía. Ya una vez ocurrió en las últimas elecciones que ganó el presidente Macri, cuando comenzaba el año, mucha gente, digo en términos políticos, de la oposición decía, bueno, hay una lluvia de despidos y esto va mal y el gobierno no va a poder hablar de economía para las elecciones. Y sin embargo, cuando llegaron las elecciones, la economía se había comenzado a recuperar y de hecho la oposición es la que no pudo hablar mucho de economía y además el gobierno ganó la elección. Pero
probablemente alguno hará ese tipo de especulaciones. Yo lo que digo que objetivamente uno no debería esperar que esto cambie significativamente, mejore significativamente en el primer trimestre del año que viene, yo diría ni siquiera en el segundo. Probablemente hacia mediados de año veamos una recuperación. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de que la tasa de inflación efectivamente baje. La tasa de inflación, digamos, por más que el gobierno diga, bueno, tenemos un precio al consumidor que en noviembre varió 3.2%, o sea que bajó bastante en relación a octubre, tomó una tasa monstruosamente alta. Pero si efectivamente la tasa de inflación baja, y eso le permite al gobierno bajar la tasa de interés, acomodar un poco las cuentas públicas, y a su vez el sector externo mejora, porque con el dólar, digamos, se hace digamos, más fácil equilibrar el sector externo, porque se promueven más las exportaciones, porque el turismo va seguramente a revertir el negativo que tiene, etcétera. Digo, eso puede dar la posibilidad de una recuperación, pero insisto, a mí me parece que eso no lo deberíamos esperar hasta junio y julio. Claro, o sea, bueno, eso es un buen dato, y más teniendo en cuenta que el año que viene se van a vivir estas elecciones. Tenemos la información acá en Paraná, concretamente, durante el tercer trimestre del 2018, la tasa de desocupación se ubicó en el 5.7% en el Gran Paraná, en realidad, registrando un aumento del 0.7% respecto al trimestre anterior. Bueno, más o menos en consonancia al nivel nacional. Claro, afortunadamente ahora el INDEC tiene, digamos, buena información. Hubo una época que teníamos mucho problema con eso. Digo, en general, aunque obviamente hay regiones que perciben distinto. Ayer un periodista de un diario me preguntaba si a partir de marzo, gracias al sector agropecuario, la economía se recuperaba. Yo le decía lo mismo que estábamos comentando recién, y decía, yo efectivamente creo que el sector agropecuario va a contribuir a que la economía mejore. Pero aquella afirmación de que con una cosecha nos salvamos, yo creo que si existió alguna vez pertenece más al pasado. La situación de Argentina es muy compleja. El sector agropecuario solo no va, por más que va a ser una contribución importante, creo yo, es un sector muy importante para Argentina, pero me parece que eso no va a garantizar de que a partir de abril, que es cuando se comiencen a ver los frutos de las exportaciones de la cosecha gruesa, no creo que vaya a haber un cambio. Ojalá ocurriera, ¿no? Ojalá se recuperara la economía en marzo, porque como yo digo, me parece que hay que esperar a junio, julio. Lo que estoy diciendo es que de acá a junio, julio hay un montón de gente que sufre. Sí, sufre muchísimo. Y que pensemos que cuando nosotros decimos que cada 3 ciudadanos hay uno que está por debajo de la línea de ingreso que marca la línea de pobreza, estamos diciendo una cosa terrible. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos en la vorágine de comentar todos los días los números. Nos pasamos hablando del riesgo país, o nos pasamos hablando de la tasa de las LELIC, y quizás detrás de eso nos queda un poco oculto esa tragedia para la gente que está en condiciones de pobreza, o peor aún los que están en condiciones de indigencia. Sí, una amiga me decía el otro día que uno por ahí en esta situación de clase media puede resignar, qué sé yo, el cable, a lo sumo internet. Claro. Pero que hay gente que de verdad la está pasando muy mal, digamos, con estas cifras, y yo creo que ahí también es donde, bueno, tiene que surgir la empatía y, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver más con la solidaridad y con el pensar en la situación del país. Alfredo, finalmente quería preguntarte por el tema del dólar, que es lo que ves en estos días, también, bueno, después del G20, su movimiento. A mí me parece que el tipo de cambio el gobierno va a tratar de mantenerlo, que no se le atrase tanto para que no vaya a ocurrir lo que ocurrió hace unos meses. Creo que no tiene demasiadas dificultades con eso, primero porque tiene un apoyo muy grande, digamos, en términos cuantitativos del Fondo Monetario, de 57 mil millones de dólares, va a venir ahora seguramente todo ese desembolso, de orden de 7.000 fracción. Además tiene acordado, y ya ingresó esta semana, la confirmación del acuerdo, el swap con China. O sea, yo diría, en términos de tipo de cambio,
uno podría pensar que, salvo que ocurra un hecho, una crisis política o como suelen decir algo, se suele decir un cisne negro, se suele decir por decir un hecho inesperado. Aunque Argentina, yo he dicho, es casi una granja que cría cisnes negros, pero de todos modos yo pienso que con el tipo de cambio uno debería esperar que se mantenga más o menos en los niveles que está ahora a lo mejor se recupera un poco. La verdad es que hoy no he visto nada, porque recién llego, no he visto cómo estaba hoy el mercado, porque hoy es un día en el cual va a haber bastante liquidez, producto de que ayer se terminó el último paso para desmontar el tema de las LEVAC, de las letras del Banco Central, eso que colocaba el banco, y que la fue recuperando. Entonces es probable que haya liquidez, que habrá que ver qué es lo que pasó hoy en el mercado. Pero digo, más allá de esto de corto plazo, me da la impresión que con el tipo de cambio uno no debería esperar situaciones, digamos, de cambios muy bruscos por ahora, digamos, ¿no? Exactamente, es así. La pregunta es, ¿por qué si el dólar está quieto, el índice de bonos de mercados emergentes, que se llama MB+, que es el que se llama riesgo país, ¿por qué sigue alto? Y bueno, sigue alto por muchas razones, entre otras porque la macroeconomía no anda muy bien, porque hay, digamos, eso lo mira el inversor externo, y el inversor externo sigue teniendo desconfianza con Argentina. Exactamente, es así. Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación, bueno, que tengas lindas fiestas y que termines muy bien el año. Bueno, muchas gracias, y bueno, para vos y para toda la gente de la radio, que tengan una buena Navidad, un buen año nuevo, y ojalá los argentinos tengamos un buen 2019. Un abrazo grande. Dialogamos entonces con Alfredo Blanco en torno a todo lo que tiene que ver con nuestra economía. En primer lugar, las cifras del INDEC, bueno, después también hablábamos de la pobreza en base a las cifras del INDEC, y por último, bueno, esto que tiene que ver con el tipo cambiario en nuestro país.